Este año sí que sí. Este año por fin voy a lograr todas las metas que me propongo. ¿Cuántas veces te has dicho lo mismo? Al menos yo, miles. No sé si te pasa, pero durante diciembre al menos me pongo a pensar en todas las cosas que he logrado hacer y las que no. Hay mucha gente que por superstición lo que hace es anotar en un papel todas las cosas malas que le pasaron y las quema después. Hay otras que simplemente anotan todos sus deseos, sus objetivos, sus metas, sus resoluciones en un papel para verlas después. Pero si eres como la mayoría o como yo, lo más probable es que nunca más viste este papel hasta el próximo año, por lo que obviamente nunca cumplimos nuestras metas. Pero para mí, al menos este año fue distinto. Pasé de 0 a 100 literalmente. Pasé de leer 4 libros a 40 libros aproximadamente, a hacer remo todos los días, meditar todos los días y lo más importante y lo más difícil, abrir un canal de YouTube y lograr subir videos semanalmente. Y todo esto mientras mantengo un trabajo de 8 a 6 de la tarde todos los días. Y si yo pude, obviamente tú también puedes. Así que hoy día quiero compartir contigo la metodología que utilicé para que tú también la puedas tomar y aplicar y lograr realmente las cosas que te propongas este nuevo año. La idea no es cambiar rotundamente tu vida de un día para otro, sino que empieces a tomar acción hoy día mismo para cumplir tus metas. Entonces, el año 2023 hice algo distinto, ya que estaba un poco aburrido de intentar lograr mis objetivos y no hacerlo todos los años, año tras año. Así que lo que hice fue anotar en un papelito, tal como te mostré en un comienzo, todas mis metas, todos mis desafíos que tenía para el año y lo guardé en mi billetera con la intención de llevarlo siempre a todas partes y así acordarme que tenía ciertos objetivos que cumplir. Pero adivina qué pasó. Obviamente no vi nunca más la billetera. Pero no te voy a mentir, ver ese papelito constantemente me ayudó a recordar que tenía un compromiso conmigo mismo, que tenía que lograr ciertos objetivos que me había planteado. Y esto ayudó inconscientemente a que lograra alguno de ellos. Pero me ayudó sobre todo a realizar esta metodología, estos 5 pasos que vamos a ver hoy día para que puedas lograr cualquier meta. Esta metodología distinta que te comento que me hizo cambiar del 0 al 100 este año. Una de las grandes razones que entendí de por qué fallamos en las metas que nos ponemos es porque pensamos en acciones y no en lo que queremos ser. Entonces, el primer paso de esta metodología es que definas roles que quieres cumplir. Cómo te quieres comportar durante este nuevo año. Definir roles es uno de los grandes hábitos que plantea Stephen Covey en su libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, porque nos hace pensar en quién queremos ser y no lo que hacemos. Pensar en esto y definir esto te va a ayudar a convertirte en lo que quieres ser día a día. Pero lo que hacemos normalmente nosotros es definir objetivos y no lo que queremos ser, no en lo que queremos convertirnos. Y por eso fallamos, porque no tenemos una misión clara, una visión clara de nosotros mismos en el futuro. El ejemplo clásico es: voy a ir al gimnasio todos los días a contar del 1 de enero del próximo año, todos los días voy a ir al gimnasio 1 hora. Y obviamente fallamos al mes. ¿Por qué? Porque estamos definiendo un objetivo, algo específico, una acción y no lo que queremos ser. No nos decimos quiero ser un deportista, quiero cambiar mi vida y tener una vida saludable, sino que nos decimos quiero ir al gimnasio, sin ninguna razón, porque sí. Entonces la idea es que definas roles. ¿Qué quiero ser? Quiero ser un deportista. No quiero ir al gimnasio, quiero ser un deportista y tener una vida más saludable. Quiero ser un lector. No me importa leer todos los días o leer de vez en cuando o leer 50 novelas en un año, pero quiero leer constantemente. Quiero ser un buen padre, quiero ser un buen trabajador, quiero ser un buen hijo, quiero ser un buen estudiante, hermano, etc. Define roles. Una vez que defines un rol, va a ser mucho más fácil definir las acciones que definen a ese rol. Dale Carnegie, en su libro de Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, habla un poco acerca de esto y comenta que cuando uno genera una reputación sobre algo, por ejemplo te dicen eres un buen amigo, cada día tienes que luchar por mantener esa reputación, tanto si te la diste tú mismo o como te la dio otra persona. Vas a defender lo que eres y eso es lo que tenemos que hacer, definir un rol para después defenderlo y representarnos con ese rol. Somos esa persona. Una vez que defines ese tipo de persona que quieres ser, esas cualidades que quieres tener, ese objetivo final, para ti va a ser imposible no cumplir tus metas. ¿Por qué? Porque vas a intentar por todos los medios defender esa reputación que te pusiste. Aquí te recomendaría, eso sí, no tener tantos roles en un comienzo, porque la idea es que veas un cambio crucial de aquí al próximo año. Entonces define quizá 3 roles y céntrate en ellos. Siguiendo nuestros objetivos, el segundo paso sería, ahora sí, que tenemos un rol definido,
definir qué acciones vamos a hacer para defender ese rol, para ser esa persona. Por ejemplo, leer todos los días te hace un lector, hacer deporte todos los días te hace un deportista. ¿Qué es lo que define ese rol que elegiste? Lo importante aquí es que definamos lo que a ti te hace sentido, no que al resto le hace sentido. Si para ti, por ejemplo, ser un lector es leer todos los días un poco, eso es el objetivo. Si para ti ser un deportista o hacer deporte en comparación con lo que estás haciendo ahora es ir una vez a la semana, súper, esa es la idea. Define lo que a ti te hace sentido y no lo que al resto, porque si no vamos a estar cumpliendo las expectativas de los otros y eso es muy difícil. Pero aquí la lógica principal es hacer más de lo que hiciste el año pasado, no pasar del 0 al 100, porque es muy difícil. Entonces, si obviamente no estás haciendo ejercicio, no vamos a hacer ejercicio todos los días. ¿Qué define al rol que te propusiste? ¿Qué define a un buen hijo, a un buen padre, una buena pareja, un buen padre perruno? Un ejemplo es que a mí me costaba mucho pasear a mi perro todos los días, porque consideraba que era mucho tiempo, que en ese tiempo podía estar haciendo otras cosas. Entonces hubo un tiempo en que lo paseaba muy rápido para volver a hacer mis cosas, las cosas importantes. Hasta que definí que quería ser un buen padre perruno o dueño. Por lo tanto, tenía que pasearlo el tiempo correspondiente todos los días, 2 veces al día al menos. Ahí empecé a defender ese rol y empecé a hacerlo todos los días y ahora puedo decir que soy un buen dueño. Puedes decir, por ejemplo, quiero ser un buen hijo, así que voy a llamar a mis padres todos los días y los voy a visitar al menos una vez al mes. Tienes que definir las metas que te hagan sentido a ti para ese rol en específico y, como te digo, no al resto. No trates de llenar expectativas, sino sentirte mejor contigo misma o mismo. Lo transformador de este punto es que no estamos acostumbrados a revisar lo que sí hacemos, las cosas que sí logramos, y nos criticamos por todo lo que falta. Entonces, al hacer esto y revisarlo constantemente en el tiempo, te vas a dar cuenta si estás cumpliendo el rol que te habías puesto. ¿Eres un buen padre, un buen hijo, etcétera? Bueno, estoy haciendo lo que yo creo que es mínimo para ese rol en específico. Por eso es tan crucial esta parte de definir lo que para ti es lógico. Para ti es suficiente hacer. Tercer punto para lograr nuestro objetivo este año está muy relacionado con el anterior porque tenemos que definir metas minúsculas, metas muy pequeñas, metas que sean irrompibles. Ser deportista, por ejemplo, no quiere decir que tengas que hacer ejercicio todos los días. Quizá para ti es menos. La idea aquí es no fallar, sino que hacerlo periódicamente, de tal forma que se convierta en un hábito. Y por eso tenemos que apoyar a nuestro cerebro, que la mayor parte del tiempo, cuando le exigimos demasiado, lo único que quiere es hacerse bolita. Y para eso debes definir metas abordables, metas pequeñas. La idea no es correr una maratón, sino que caminar todos los días, a tu ritmo. En otro video que te dejo en la descripción para que puedas verlo después, hablamos de cómo crear un hábito desde cero y todas las variables que tienes que considerar para crear un hábito. Pero obviamente aprovecho la instancia para que le des like al video, suscribirte si te gustó y también compartirlo para que podamos seguir creciendo. En resumen, la idea de este punto es evitar fallar. Vamos a hacerlo, es imposible no hacerlo. Tarde o temprano vamos a fallar porque no somos máquinas. Pero la idea es fallar lo mínimo posible para ir reforzando esta persona que quieres ser. Mucha gente falla porque se pone metas muy grandes y realmente sobreestiman lo que pueden hacer en una semana, en un día, pero subestiman los avances pequeños. ¿Cuánto puedes lograr en un año? La verdad que es muchísimo. Entonces la idea es que puedas generar mini hábitos muy pequeños para mantener día a día, que sean prácticamente imposible que no los logres. Por ejemplo, si quieres hacer ejercicio, en vez de correr una maratón, ponte como meta caminar todos los días 1 kilómetro, caminar 500 metros. Algo totalmente ridículo. Quiero ir al gimnasio, entonces mi mini hábito va a ser ponerme la ropa deportiva todos los días. Si quieres leer, por ejemplo, puedes leer solamente una página diaria, media página. Si quieres ser una persona ahorradora, ponte una meta no grande, no de ahorrar $1000 mensuales, sino $1, $2 mensuales, algo abordable, fácil y que sea imposible de no hacer. Si quieres aprender un idioma, ponte un mini hábito de aprender una palabra al día. Cuando ya estés trabajando en esa palabra, lo más probable es que aprendas 3 o 4 más, simplemente por el hecho de que te sentaste a estudiar. Ya definido el micro hábito o el mini hábito que vas a tener, que vas a hacer día a día o periódicamente, sabemos el cómo y el cuándo lo vamos a hacer, podemos pasar al paso más importante quizá,
que es pasar del pensar a la acción misma. Y esto lo vamos a hacer haciendo obviamente nuestro mini hábito todos los días, pero haciendo una revisión todos los días también de cómo vamos, mediante un checklist, un to-do list o una lista de tareas, como quieras llamarle. Tenemos que revisar todos los días cómo hemos ido avanzando con estos pequeños hábitos, con estas pequeñas acciones que nos pusimos. Y justamente ese es el paso número 4 de esta metodología, que es el checklist o mantener este listado de tareas. Personalmente me hice un checklist en Notion, en esta aplicación bastante conocida, con la idea de hacer un seguimiento de todos los hábitos que quería realizar, principalmente los más importantes, los más difíciles para mí de lograr día a día. Por ejemplo, remar 2 kilómetros diarios en mi remadora, meditar todos los días, que es algo bastante simple, pero con toda la vorágine que tenemos se me olvidaba constantemente, y también dormir 7 horas diarias, que es lo mínimo que quiero dormir, porque tenemos que reponernos. El objetivo de esto obviamente es ir haciéndole un seguimiento a cada uno de los hábitos para que los vayas cumpliendo, para recordarte constantemente que tienes que hacerlos, también para confirmarte que los has hecho seguido, que puedes hacerlo, pero sobre todo para utilizarlo a final de año, porque al final de año lo que puedes hacer es sumar todos los hábitos que has hecho, todos los días que has cumplido el hábito o que no, para ver el gran avance que realmente puedes lograr en un año. Por ejemplo, este año yo no tenía una remadora y empecé a remar. Y ahora, al hacer 2 kilómetros diarios, obviamente he fallado muchísimo de los días. Muchos de los 365 días. De hecho, acá te voy a dejar cuánto he logrado hacer. Pero logré hacer X% más que el año pasado. O sea, el año pasado hice 0 absolutamente y este año cambié brutalmente. Con esto realmente te vas a dar cuenta cuánto has avanzado y te vas a confirmar en cada momento que eres capaz de hacer lo que tú quieres. Otro ejemplo muy bueno es dormir 7 horas diarias. La verdad que años anteriores dormía 6, incluso menos, porque pensaba que ser productivo era hacer y no podía parar. Este año intenté medirlo con la idea de decirme, ok, de los 365 días del año, logré el 70% de las veces dormir 7 horas. Por lo tanto, ¿soy una persona más saludable? Obviamente que sí, soy una persona ahora que se preocupa de sí mismo, que duerme las horas necesarias y por lo tanto está más descansado y tiene una vida más saludable. O sea, cumplí mi rol. Entonces, haz un checklist, una lista de tareas todos los días para que lo vayas revisando. Si te complica mucho hacerlo, te dejo mi planilla de Notion en la descripción para que la puedas descargar. No es de la NASA, pero te puede ayudar para tomar una idea y hacerlo en cualquier parte. Puede ser en una hoja de Excel, en un Word, incluso en papel y lápiz, pero anota día a día lo que haces y lo que no. Entonces tenemos un seguimiento continuo de nuestros hábitos, de las acciones, pero el quinto paso es el más crucial de todos, el más importante y el más revelador, que es que hagas un seguimiento periódicamente. Muchas veces fallamos nuestras metas, como ya te dije, porque no las vemos. ¿Y por qué me resultó tener en mi billetera este listado, este papel? Porque lo veía constantemente, aunque fuera indirectamente, ¿no? Porque no veía todo lo que me había propuesto, pero me servía para recordarlo. ¿Por qué? Porque en vez de poner nuestras metas en una pantalla gigante o en el techo, lo que hacemos es guardarlas y no revisarlas nunca más. Por eso fallamos. Para lograr tus metas este año, tienes que tener visible tus metas. Entonces, en una planilla cualquiera, en una planilla de Notion, Excel, etc., anota tu rol, el rol que elegiste, y abajo de este la acción que vas a hacer. Y la idea es que lo revises todos los meses. Date 10 minutos, 5 minutos, 20 minutos. Te aseguro que con 5 minutos basta y sobra para revisar cómo has avanzado en ese rol. Lo crucial es ir tachando lo que lograste hacer y lo que no. Acá te dejo un ejemplo de cómo puedes llevar más o menos esto mensualmente, pero la idea es tachar lo que sí lograste hacer y luego al lado ponerle un comentario. Un comentario de lo difícil que fue, qué libro estás leyendo, qué acción estás haciendo, por qué lo hiciste y por lo que no lo hiciste, porque el ser humano en general es muy malo recordando. Nos olvidamos de las cosas, de lo difícil que fueron algunas cosas y de lo simple que fueron otras. Y como te digo, es un mensaje para tu yo del futuro, porque una vez que pase un año completo y revises esta historia de tus desafíos, de las cosas que has hecho, de las que no, obviamente te vas a sentir orgullosa, competente, feliz por lo que lograste. Y obviamente va a reforzar que tienes ese rol adquirido, que lograste hacer lo que querías. Estos comentarios son cruciales. Realmente no te va a tomar más allá de 5 a 10 minutos cada mes. ¿Cómo no vas a tener el tiempo para poder solamente darte 10 minutos para ti?
para ver cómo has avanzado en lo que quieres. También te dejo una planilla tipo en la descripción de Notion para que la puedas copiar, utilizar igual si es que quieres, para facilitarte un poco más las cosas. Como te digo, no es nada de la NASA, pero te puede ayudar a tener una inspiración de cómo poder anotar las cosas. La idea es hacerlo fácil. Entonces, define de 1 a 3 roles que quieras lograr el próximo año. Asocia acciones que definan a ese rol, que te van a ayudar a lograrlo, y hazlas lo más pequeño posible, para que sea imposible fallar. Revísalos día a día, chequéalos día a día y también haz un seguimiento mensual para ir confirmando esos roles. De esta forma, créeme que sí o sí vas a lograr los objetivos este nuevo año. Lo que tenemos que hacer es confirmarnos, ver el avance, y la única forma de ver ese avance es traquearlo, hacer un seguimiento constantemente. De una manera sencilla, no más de 5 minutos al día, pero al final de año vas a poder decir, ok, avancé del 0 al 100 en solo un año. ¿Qué más puedo hacer si me propongo lo mismo el resto de mi vida? Déjame en los comentarios entonces cuál es el rol que elegiste para cumplir este año y guarda este video para verlo después, para que te puedas dar más energía a mitad de año, quizá en junio, para seguir intentando este gran rol. El año pasado no ocurrió nada, este año tampoco, ni 2 años atrás. ¿Quieres repetir lo mismo que ha pasado todos los años o vas a hacer algo distinto?